Ojo por ojo capítulo 14. Soko llamó cuando Utaime llevaba 4 días vomitando cada 2 o 3 horas, ligeramente molesta porque no había sabido nada de ella durante un tiempo inusualmente largo. «Deberías haber ido al médico hace días», exclamó Soko cuando Utaime le describió su situación, tras expresar rápidamente cuánto lamentaba haber sospechado que su amiga la descuidaba. «¿Estás bebiendo suficientes líquidos? La deshidratación es mortal». Sí, Utaime estaba bebiendo grandes cantidades de agua de jengibre helada y algún que otro caldo ligero, pero se sentía demasiado miserable y débil para salir de casa y demasiado miserable y débil para interactuar con alguien, incluso con un médico. «Probablemente sea algo que comí», le dijo Utaime a Soko, recordando las delicias que le habían servido en la finca de Gojo, el último alimento sólido que había ingerido, con una especie de leve nostalgia que podría ser una señal de que ya había superado lo peor. «No puedo ir a Kioto a cuidarte», se lamentó Soko. «Estamos demasiado ocupados. ¿Te enteraste del último ataque en el complejo de cines? No es nada agradable. Pero conozco a un médico que vive cerca, lo contactaré. Vendrá a tu casa si se lo pido amablemente. Ah, no es un hechicero, así que ten cuidado con lo que dices». Utaime no tenía ganas de dejar entrar a desconocidos a su apartamento, pero Soko no cedía. ¿Y si era algo grave? Bueno, iría a ver a ese médico. Un médico que no fuera brujo era suficiente para problemas médicos normales, una categoría a la que sin duda pertenecía un malestar estomacal. «Oye, ¿no estarás embarazada?», preguntó Soko con gravedad. Utaime jadeó. «De ninguna manera. Ni hablar. Estaba tomando la píldora y, mierda. Se le retrasó la regla». Utaime contó de nuevo con más frenesí, ¿hace una semana? Pero no. No era posible. Solo se había acostado con Gojo un par de veces. ¿No iba a ser una de esas mujeres trágicas que se quedan embarazadas después de tener buen sexo por primera vez en su vida? «Haz una prueba para estar segura», le aconsejó Soko. «No estoy embarazada», dijo Utaime con decisión, esforzándose por creer que así era. «¿Gojo se acuesta contigo o con otra persona? Sabes cómo se hacen los bebés, ¿verdad?». Una nueva oleada de miseria se apoderó de Utaime mientras su estómago se revolvía. Si se acostaba con otra, entonces con la guapísima viuda. Su hermoso rostro apareció en la mente de Utaime, el cabello perfecto, esos ojos grandes y expresivos, la figura de reloj de arena. ¿Quién sabía qué hacían esas familias de brujos tradicionales y desquiciadas para forzar un matrimonio? Encerrar a la gente en una habitación. Matarla de hambre. Drogarla. Nada le será ajeno, de eso estaba segura. Esa fue una pregunta retórica, tonta, añadió Soko al ver que Utaime no reaccionaba. «Está perdidamente enamorado de ti, se consume a un ritmo casi alarmante. ¿Por qué no le has llamado ni le has contestado? Está muy confundido». Esta vez, no era Gojo quien hacía el ghosting, sino ella. Le enviaba un torrente de mensajes absurdos, egocéntricos e inapropiados sobre lo que estaba haciendo y sobre lo que quería hacer con ella. «¿Qué llevas puesto? ¿Te vas a desnudar? ¿Me puedes enviar una foto?», el equivalente a una charla insoportable que le habría valido varios azotes en la cabeza, protegida por la infinidad. «No puedo lidiar con él ahora mismo», confesó Utaime. Eso era simplificar demasiado algo complicado. Gojo obviamente lamentaba haberla echado de casa tan bruscamente, se había disculpado al menos 20 veces, de maneras cada vez más extrañas, pero aún así. Solo que a ella le pareció apropiado que la hubiera despedido, también pensó que su reacción de asombro fue demasiado leve y que merecía un castigo severo por su estupidez. Era más que obvio que su relación con su antepasado ponía a Gojo en peligro. Así que, era simple. No podía verlo hasta que se resolviera el problema de sus ojos. Aunque quisiera. Mucho. ¿Qué pasó? Utaime le contó a Soko sobre su visita a la finca Gojo, notando la sorpresa de Soko. Desafortunadamente, Utaime no podía contarle sobre su relación con Michizane Sugawara, debía cumplir su promesa de no contarle a nadie lo ocurrido en el santuario. Pero sí podía contarle todos los detalles sobre la viuda y su hijo, que se parecía al de Gojo, y sobre las antiguas leyes que regían la vida de los miembros del clan y cuánto le preocupaba. «Ay, Dios mío», susurró Soko cuando Utaime rompió a llorar a mares. «Ten un poco de fe en él.
¿Por qué se doblegaría ante las viejas leyes si siempre le ha importado la tradición? Gojo no se casará con una mujer que lo odia solo porque su familia lo obliga. Aunque el niño se parezca a él. Eso era lo que Utaime se repetía a sí misma, pero ¿por qué no podía dejar de preocuparse? Gojo no le había dicho ni una palabra. ¿Por qué no quería hacerle daño? ¿Porque era un niño despistado? ¿Porque no le daba importancia cuando era prácticamente lo único en lo que podía pensar, aparte de cómo asegurarse de que su Gawera no pudiera usarla? ¿Porque estaba demasiado ocupado? ¿Por qué? No son como nosotros, suspiró Utaime, secándose los ojos. Y Gojo no es como ellos, resopló Soko. Durante todos esos años, cuando estaba en la escuela con él, se esforzaba por no juntarse con su familia. Ahora está en una misión en el extranjero, pero tienes que hablar con él cuando regrese. Debo decirte que hasta yo empecé a sentir lástima por él. ¿Pero qué decir? Necesito tiempo para decidir qué quiero. Ella sabía lo que quería. Era lo que siempre había sabido que no podía esperar obtener de él. Te extraño, le escribió Gojo a las 3 de la mañana esa noche. Muchísimo. Por favor, no te enojes conmigo. Estoy muy, muy enamorado. ¿Y si me muero de amor? ¿No me extrañarás? ¿Al menos un poco? No estaba claro para ella por qué, pero su mensaje no solo la hizo sentir culpable, sino que también de repente desencadenó un recuerdo, el sueño perturbador que había tenido esa noche en la finca. Mierda, susurró en la oscuridad de su dormitorio y se estremeció. Había soñado con tener sexo duro con Michizane Sugawara, quien se parecía mucho a Gojo, solo que olía mal, a pergamino viejo, tinta e incienso. Él la había tomado por detrás, su lujuria contenida lo había llevado a un frenesí salvaje y sin sentido. En su sueño, se había divertido y excitado mucho. Era la lujuria de alguien que había estado encerrado en un santuario durante siglos. Voy a llenarte con mi semilla, jadeó Michizane Sugawara en su oído mientras la penetraba con largas y fuertes embestidas, cerca de encontrar su liberación, plantaré un bebé en tu vientre y finalmente seré libre. ¿Serás mi esposa? Sí, gimió ella, oh sí, lo prometo, lo prometo. Almohadilla, almohadilla, almohadilla. Su sangrado comenzó a la mañana siguiente y Utaime se sintió tan aliviada que lloró desconsoladamente mientras yacía en posición fetal en el suelo del baño. Claro que no era posible, pero durante unas horribles horas esa noche, había estado aterrorizada de que el espíritu vengativo hubiera encontrado la manera de embarazarla. Oye, le escribió a Gojo con las manos temblorosas. Lo siento, estuve enferma y no pude responderte antes. ¿Me llamas cuando vuelvas? Tenemos que hablar. Para su disgusto, la dejó en visto después de eso. ¿Seguiría con su misión? En secreto, esperaba que apareciera en su escuela de repente como la última vez, pero no lo hizo. Utaime se fue a casa bastante temprano para pasar por la consulta de la amiga médica de Soko, a quien había contactado antes para cancelar la visita. Su extraña enfermedad había pasado por completo ahora que le había llegado la regla, solo que ahora tenía cólicos menstruales, pero aún así quería una revisión. El apuesto y joven médico le recetó vitaminas y minerales para reponer sus reservas, pero por lo demás la declaró sana. Aceptó hacerse un análisis de sangre, medio en broma, preguntó si podría haber sido veneno. Esa había sido la sospecha de Mai, que Sen pensaría así. El médico respondió, medio en broma, que ordenaría un análisis toxicológico, pero su sonrisa se desvaneció y se quedó pensativo cuando Utaime salió de su consulta. ¿De verdad? Como si alguien de la finca Gojo hubiera querido envenenarla. Esto era la realidad, no una telenovela barata donde el interés amoroso inapropiado del hijo rico y heredero era envenenado por una madre intrigante. En casa, Utaime se preparó ramen, asando un poco de panceta de cerdo mientras reposaba la masa, y lo sorbía con alegría cuando su teléfono volvió a sonar. El corazón le dio un vuelco, pero no era Gojo, sino el número de teléfono fijo de sus padres. Para su sorpresa, era su padre quien llamaba, no su madre. «Padre, ¿pasó algo?», preguntó, repentinamente aprensiva. Nunca llamó. Bueno, se quejó, eso depende de cómo lo mires. ¿Qué pasa? Al menos no parecía una emergencia. Recibí una invitación para ir a Tokio, dijo su padre. Ella esperó, pero aparentemente él pensó que esa era toda la información que necesitaba.
¿Una invitación a qué?, preguntó pacientemente. Una reunión de negocios. El señor Kimoto está interesado en hablar conmigo sobre una idea de negocio. Se trata de una posible colaboración. Vaya. Eso fue un poco sorprendente. ¿Cómo sabe de ti?, preguntó Utaime con sospecha. Tenemos un amigo en común, explicó su padre. O eso dice él. No tengo ni idea de quién pueda ser. ¿Necesitas mi ayuda?, preguntó Utaime. ¿Para moverte por Tokio? ¿Por eso me llamas? Todavía no he aceptado nada, dijo su padre. Parece. Utaime, ¿tiene esto que ver con tu relación con el clan Gojo? ¿Qué? Utaime casi deja caer el teléfono, sintiéndose a llamada y b incómoda. ¿Por qué piensas eso? ¿Dijo algo el señor Kimoto? No, es solo una corazonada, reflexionó su padre. Es un poco extraña esta oferta, después de tantos años. ¿Te gustaría volver a dedicarte a los negocios?, le preguntó Utaime. Su madre había insinuado la inquietud que lo embargaba de vez en cuando. Era demasiado joven para jubilarse y la ermita que él mismo había elegido nunca le había sentado del todo bien. Supongo, respondió su padre con indiferencia, pero ella percibió el anhelo en su voz. Solo puedo decirte que Satoru no ha mencionado nada. Sí, pero no había mencionado nada importante últimamente. No creo que sepa siquiera del destino entrelazado de nuestras familias. HMHMHMH, tarareó su padre pensativo. ¿Lo sabes? ¿Lo sé? Sí, recuerdo bien lo que pasó con tu negocio. Creo que tenía 10 años cuando pasó. La próxima vez que me visites te lo contaré todo. De acuerdo, papá, sea lo que sea que eso signifique, todo. Avísame si me necesitas para la reunión en Tokio. ¿Cuándo es? El 15 de marzo, respondió. Sí, pronto me decidiré. El 15 de marzo. El día del partido de béisbol. Tras despedirse de su padre, fue al refrigerador a mirar las entradas que había fijado con imanes en forma de bates de béisbol, sintiendo un vuelco en el corazón. Antes de acobardarse, sacó su teléfono y llamó a Satoru. Él contestó casi de inmediato. Sí. Parecía sin aliento. Satoru soltó con el corazón en la garganta, a la vez contenta y asustada. ¿Podemos hablar? Él no respondió, pero ella pudo oír una serie de gruñidos y silbidos que instantáneamente hicieron que se le erizara el vello del cuerpo. ¿Estás en una misión?, chilló. Sí, respondió. Espera un segundo. Salpicando, astillando, maldiciendo. Luego volvió a subir. No es el mejor momento para conversar, dijo con tono apenado. Pero me alegra mucho que aún quieras hablar conmigo. ¿Seguirás viniendo conmigo al partido de béisbol?, insistió. Claro, respondió. Ella se dio cuenta de que corría. ¿Qué día es hoy? Es el 5. Escucha, yo. Te quiero. Te extraño. Por favor, vuelve a mí. Esas palabras se le quedaron atascadas en la garganta. ¿Qué derecho tenía a decirlas? Él parecía estar tan lejos que parecía imposible. Allí estaré, jadeó. Lo prometo. Siento estar tan ocupado estos días. Sí, logró decir. Por favor, cuídate. Satoru, yo. Pero la línea se cortó antes de que Utaime pudiera terminar la frase. La dejó con una profunda inquietud. ¿Pero no debería alegrarse? ¿Y si todos sus problemas estuvieran principalmente en su cabeza? Almohadilla, almohadilla, almohadilla. Cuando el teléfono volvió a sonar poco después de cortar la llamada, Gojo contestó felizmente, pensando que debía ser Utaime otra vez. Pero no, era su tía. Tía, saludó a su pariente con el ceño fruncido. Estoy un poco ocupado ahora mismo. No contestes el teléfono cuando estés ocupado, le reprendió suavemente. Gojo ladeó la cabeza, observando a la maldición de grado especial en el patio desde su posición privilegiada en el tejado. Era una mujer, bueno, parecía una, con pechos enormes y un trasero amplio. Acechando con tacones altísimos, la maldición escudriñaba los escombros del edificio derrumbado frente a ella, posiblemente buscando supervivientes. Gojo esperaba haber logrado evacuar a todos, pero al ver la ambiciosa insistencia de la maldición, tuvo que asumir que al menos alguien seguía con vida entre ese montón de escombros. Es solo una maldición,
dijo. ¿Qué pasa? ¿Hay algún problema con la construcción del santuario? Había puesto a la tía Narumi a cargo de eso cuando lo llamaron para su primera misión 3 días atrás y la había dejado a cargo con gusto porque tenía muchas misiones para los días siguientes, como siempre. Había sido Geto quien dijo una vez, ¿nos van a hacer trabajar hasta los huesos y ni siquiera pagarán nuestros funerales? Esa frase le rondaba la cabeza constantemente últimamente. Ya casi están listos, respondió la tía Narumi. Hiciste bien en ofrecerles tanto dinero. ¿Pero encargaste deliberadamente una fachada tan fea? Por supuesto. Michizane Sugawara podría pensar que podía dictar la vida de sus descendientes desde el santuario interior, pero se equivocaba. ¿No te gusta? La tía Narumi suspiró. Creo que tengo unos 2 minutos más para charlar, le dijo Gojo. La maldición que se oía a continuación alargó su brazo para tener mejor acceso a quienquiera que estuviera enterrado entre los escombros. Muy bien. Su voz se tornó más profesional. Necesito ponerle guardaespaldas a la señorita Yori y quería informarle por si se entera. Te lo dije, no quiero nada. Escucha, lo interrumpió la tía Narumi en voz alta. Son los Zenin. Aún no tengo pruebas, pero estamos bastante seguros de que intentaron envenenarnos la semana pasada. No se atreverían. La sincera indignación de Gojo lo sorprendió. ¿Qué momento tan extraño para desarrollar sentimientos protectores hacia su propio clan? Lo harían. Me temo que podrían haberse enterado de tus problemas. ¿Qué problemas? No tengo problemas. La tía Narumi no respondió y Gojo vio la imagen mental de sus cejas levantadas. Sí, vale, tengo los ojos un poco sensibles últimamente. ¿Pero cómo iban a oírme? ¿No está tu escuela llena de Senins y sus aliados? Los hechiceros hablan, Gojo, y casi siempre hablan de ti. Eso fue un poco injusto. No había causado muchos problemas en las últimas semanas. ¿Pero cómo podrían acceder a la finca? Preguntó, cambiándose el teléfono de oído. No pago un dineral por protección. Bueno, ya amenazó con venderles a la niña, así que supongo que está bastante claro quién intentaría ganarse el favor de nuestros enemigos demostrando que puede hacernos daño. Chía. Claro. Otro fastidio que necesitaba resolver mientras se le agotaba el tiempo. Dije que la cuidaría, refunfuñó Gojo. ¿Pero cómo? Se negaba a considerar matarla o que la mataran. Lo hiciste, coincidió la tía Arumi. Pero no te has ocupado de ello. Es obvio que no quieres darte cuenta del gran peligro que representa para nosotros. Parece que tendré que buscar otra solución. Gojo apretó los dientes. Su tía era una bruja persuasiva. No me voy a casar con esa mujer. ¿De qué serviría? Nos odia, sobre todo a mí. ¿Crees que el matrimonio cambiaría eso? Eres un hombre, lo despidió la tía Narumi. No lo entiendes. Una mujer como ella se mueve principalmente por el miedo, no por el odio. Teme por su vida y la de su hijo. Ya no tendría miedo bajo tu protección. Justo cuando Gojo reflexionaba seriamente sobre esta afirmación, la maldición chilló triunfante abajo, en el patio, tras haber encontrado a su presa. El sonido se clavó en el cerebro de Gojo como una lluvia de clavos ardientes, casi provocándole el vómito. Tengo que irme, dijo entre dientes y saltó del techo. Por un instante de infarto, sus poderes le fallaron. La fuerza de la gravedad aceleró su caída. ¿Cómo podía el tiempo pasar tan lento y a la vez tan rápido? ¿Qué? ¡Ridículo! Rugió. Soy Gojo Satoru. ¿Seguro que no moriré saltando de un tejado? No lo hizo. Pero esta no era la primera vez que se acercaba demasiado en los últimos días. Almohadilla, almohadilla, almohadilla. Su padre le escribió un mensaje de texto aproximadamente 1 hora después de la reunión. No tienes que esperarme, Utaime, estaré bien. Utaime se quedó otra media hora en la cafetería cerca del anodino edificio de oficinas en Marunouchi al que lo habían llamado, por si acaso su padre cambiaba de opinión. Sus piernas de ciudad estaban muy oxidadas, pero si le decía que estaría bien, lo aceptaría. Con un profundo suspiro, salió y miró al cielo. Era un día bastante agradable para principios de primavera, con algo de sol y algunas nubes, pero sin amenaza de lluvia. ¿Debería ir ya al Tokyo Dome? La belleza del parque Koishikawa Korakuen le sentaría bien, y hacía años que no veía los lotos sagrados del puesto de Asuik.
Estaba tan nerviosa como una adolescente en su primera cita. Estaba casi convencida de que Gojo no aparecería. Temía que ya no le interesara. Quizá hubiera olvidado que hoy era el partido. Quizá estuviera demasiado ocupado. Lo cierto era que no había tenido noticias suyas en 10 días, al menos no directamente. Sin embargo, los canales de Jujutsu News estaban llenos de noticias sobre el clan Gojo, incluso más de lo habitual. El clan había reconstruido su santuario en el monte Yeisan, pero había perdido la oportunidad de una gran inauguración. La conclusión obvia para la prensa sensacionalista era que la destrucción y resurrección del santuario era demasiado vergonzosa para la familia. Había informes de un funeral secreto, el de Aseiko, por supuesto, y páginas de especulaciones sobre quién no merecía un entierro digno con invitados. El jefe del clan, según sabía la prensa, no había asistido, se encontraba en el extranjero por asuntos del clan. Algunas fuentes afirmaban que se debía a graves dificultades económicas. El orgullo precede a la caída, dijo Naobito Zenin en un periódico. Sabíamos que esto ocurriría. Con un individuo incompetente como Gojo Satoru al mando, era solo cuestión de tiempo. ¿Cómo se atreve?, le había dicho Utaime a Soko, quien se rió de su indignación. Es cierto que los dos clanes siempre se habían enfrentado, pero ahora la situación se sentía mucho más personal. El otro día, Gojo provocó a Naobito sin miramientos, informó Soko con un poco de dificultad. Lo llamó viejo tonto y lo retó a darlo todo para acabar con esto de una vez por todas. Delante de todos. Quise animarlo, pero estaba demasiado atónita. Contemplar el hermoso paisaje del parque no tranquilizó en absoluto a Utaime. Al contrario, la puso aún más nerviosa. A las 6 de la tarde, el área alrededor del estadio estaba a oscuras con la gente entrando a raudales por las puertas, riendo y charlando. La emoción colectiva de los 43.000 espectadores hacía vibrar el aire, una vibración que Utaime sintió resonar en lo más profundo de su cuerpo. El último partido de la fase de grupos del Clásico Mundial de Béisbol en el Tokyo Dome era Japón contra Israel. Si ganaban, Japón avanzaría a las semifinales. Tan solo 3 días antes, Japón había vencido a Países Bajos por 8-6 en 11 entradas. El partido había durado casi 5 horas y había terminado solo unos minutos antes de la medianoche. Estaba esperando cerca de la cabina de información en la puerta principal, intentando no inquietarse demasiado, incluso con las uñas metiéndose en la boca. Gojo había comprado entradas Diamond Box, situadas detrás del home, debido a todo tipo de servicios adicionales. Utaime nunca imaginó que vería un partido desde esa posición. Así que decidió ir a verlo aunque Gojo no apareciera. Pero lo hizo. Un momento él no estaba allí, y al siguiente sí, sonriéndole con tanto cariño y entusiasmo que su corazón dio un vuelco. «¿Estás aquí?», dijo, casi sin aliento. «No estaba seguro de que vinieras». «¿Qué?», «Yo», balbuceó, sintiendo que se ruborizaba. ¿Cómo podía haber olvidado lo alto y guapo que era? Varias mujeres lo miraron, susurrando y riendo. Se dio cuenta de que llevaba una venda en los ojos en lugar de gafas, lo que solía hacerlo menos visible como una rareza entre los no hechiceros. «Estás mucho más delgada», se lamentó, recorriendo su cuerpo con la mirada. «¿Dónde quedaron mis curvas perfectas?» «Estoy bien», se apresuró a asegurarle. Aún no había recuperado el apetito, aunque era cierto que la ropa le quedaba un poco suelta. El análisis de toxicidad no había revelado nada para las sustancias estándar, según le había informado el laboratorio hacía unos días, pero el médico le había dicho que algunas lecturas le parecían extrañas. Sin embargo, hacer más pruebas parecía inútil, así que le había dicho que cerrara el caso. «Te daré de comer cosas deliciosas», declaró con una sonrisa torcida. Se dio cuenta, con repentina preocupación, de que Gojo lucía mucho menos radiante de lo habitual. La luz artificial de una de las farolas frente al estadio revelaba ojeras que denotaban noches de insomnio, y le pareció que estaba inusualmente pálido. «¿Y qué te pasó?», le agarró la mano. Tenía la piel fría y, por un instante, se tensó. «Oh, ya sabes». Llevaba su habitual chaqueta negra de cuello alto con pantalones a juego y botas oscuras de vestir, pero una mirada más cercana reveló lo que parecía suciedad o «Gojo». Utaime jadeó. «¿Eso es sangre?». «No tuve tiempo de cambiarme, lo siento mucho», se disculpó,
rozando el punto donde ella tenía la mirada fija. Tenía que venir corriendo. No debiste. No sabía si regañarlo o abrazarlo, pero de repente se sintió culpable por haber asumido siquiera que él controlaba su tiempo. Quería. Entremos. Su sonrisa parecía un poco dolida. Maldita sea. ¿Cómo había llegado esa sangre a su ropa? ¿Acaso su infinito no lo protegía también de eso? Parecía que cojeaba un par de veces en las escaleras, pero cada vez que se fijaba en su andar, no la notaba. ¿Los notaste?, preguntó casualmente una vez que el conserje le quitó el abrigo y entraron a la caja. ¿Quién?, preguntó confundida. Mi tía te puso guardaespaldas, suspiró, dejándose caer en el asiento delantero. Al parecer, cree que los Zenin van a declararnos la guerra. Usarte como cebo funcionó una vez, así que probablemente piensen que funcionará de nuevo. Excelente. Son una molestia, dijo apretando los dientes, refiriéndose a los Zenins. Pero no consiguieron entradas, dijo con satisfacción mientras estiraba sus largas piernas. Ella miró a su alrededor alarmada y encontró que el resto de la caja de diamante estaba vacía. Compré todos los asientos aquí, le informó, notando la dirección de la mirada, quería un poco de privacidad. Utaime se quedó sin aliento, horrorizado ante tal extravagancia. Simplemente se encogió de hombros. La cosa empeoró, por supuesto. Gojo había pedido champán, cerveza y vino caros, sashimi de primera calidad y otros aperitivos que parecían preparados por un chef con estrella Michelin. ¿Son buenos estos asientos?, le preguntó con una leve sonrisa una vez que comenzó el juego. Lo mejor, le aseguró. Me alegro, dijo y cerró los ojos. Gojo Satoru durmió durante 9 entradas, un jonrón y un marcador de 8-3, con la cabeza apoyada en el hombro de Utaime. Ella se mantuvo bastante callada por él durante todo el partido, pero cuando Japón fue declarado ganador unas horas después, no pudo contenerse más. ¿Lo hicimos? Se enderezó y se inclinó hacia adelante. Me alegra saberlo. Gracias por las entradas. Gracias. Ella le sonrió radiante, pensando que le encantaría besarlo. La abrazó y la estrechó contra sí con fervor. ¿Temblaba? Utaime, suspiró. ¿Sabes cuánto te extrañé? Yo también te extrañé, admitió, apretándolo contra sí. Muchísimo. ¿Quieres casarte? El rugido de más de 40.000 fanáticos cantando felices era ensordecedor, pero de repente el ruido pareció desaparecer en la nada. Disculpe, susurró. Tú. Yo. Casémonos. Esta noche. Gojo se quitó la venda. Ella lo miró fijamente a los hermosos ojos azules, llenos de sinceridad. ¿Hablaba en serio? No podía hablar en serio. Pero apenas nos conocemos, se oyó balbucear. Estaba demasiado sorprendida como para decir nada más. Una breve carcajada suya. ¿En serio? Nunca he conocido a nadie mejor que tú, Utaime. Y nunca encontraré a nadie a quien quiera conocer mejor. Definitivamente estaba temblando. ¿Estás bien?, preguntó, con una oleada de miedo revolviéndole el estómago. Esto no era normal, ¿verdad? Sus manos comenzaron a recorrer su cuerpo, hasta que él hizo una mueca. Estás herido. Debería haberlo comprendido hacía horas. Esta era su sangre. Suya. ¿Qué ha pasado? Gojo, ¿qué ha pasado? Nada importante, murmuró, alejándose un poco. ¿No te curaste? Ay, Gojo. Tenemos que ir a ver a Soko ya mismo. No, no es nada, insistió, volviéndose a vendar. Olvídate de lo que dije, no quería escandalizarte. Es solo que, pensé. No quiero morir y arrepentirme de no haberme casado contigo. Pero Utaime ya había marcado el número de Soko, sosteniendo la mano de Gojo lo más fuerte posible sin lastimarlo. ¿Soko? Gracias a Dios que sigues despierta, se apresuró a decirle Utaime en cuanto contestó. Gojo necesita ayuda, está herido. Estamos en el Tokyo Dome. Ya viene la ayuda, le dijo a Gojo después, reclinando su cabeza contra su hombro una vez más para que descansara. Estarás bien, tonto. Tu corazón late muy rápido, murmuró con una leve sonrisa. ¿Es para mí? No sabes cuánto me gustas, le dijo Utaime con lágrimas en los ojos. Me alegro, dijo,
quedándose quieto y sin fuerzas. Fin del capítulo 14.